Durante años se ha repetido una idea sobre el agotamiento mental, que basta con dormir bien unos días, tomarse un fin de semana o descansar de las pantallas para que el cerebro vuelva a funcionar con normalidad. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. El agotamiento cognitivo no es una sensación subjetiva de cansancio, ni un problema de motivación, ni una señal de debilidad. Es un estado fisiológico mesurable, con cambios estructurales y funcionales concretos en regiones específicas del sistema nervioso central. Ignorarlo o tratarlo con soluciones superficiales no restaura el cerebro, simplemente pospone el deterioro. En este vídeo vamos a explicar qué ocurre exactamente en el cerebro bajo estrés sostenido, por qué el descanso convencional no siempre es suficiente para revertirlo y qué condiciones fisiológicas permiten una recuperación real. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no es un órgano pasivo que simplemente se cansa por exceso de uso. Es un sistema de regulación activa que consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo, a pesar de representar apenas el 2% de su masa. Cuando el estrés es agudo y puntual, el cerebro activa mecanismos adaptativos precisos, moviliza recursos, focaliza la atención, suprime funciones no urgentes. El problema ocurre cuando ese estado de activación se vuelve basal, es decir, cuando el cerebro permanece en alerta aunque no haya ninguna amenaza real. En ese punto, los mismos mecanismos que estaban diseñados para la emergencia comienzan a erosionar los circuitos que sostienen la cognición, la memoria y la regulación emocional. El primer mecanismo relevante es la hiperactivación crónica de la amígdala y su efecto inhibitorio sobre la corteza prefrontal. La amígdala es la estructura central en la detección y procesamiento de amenazas. Bajo estrés sostenido, su umbral de activación disminuye, lo que significa que responde de forma más rápida e intensa ante estímulos que en condiciones normales no representarían ningún peligro. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, responsable del pensamiento deliberado, la toma de decisiones y la regulación de las respuestas emocionales, recibe una modulación inhibitoria desde el sistema límbico. En términos funcionales, esto produce exactamente lo que muchas personas describen como no puedo pensar con claridad, me cuesta tomar decisiones simples o reacciono de forma exagerada a cosas pequeñas. No se trata de un fallo de carácter o de concentración. Es el resultado directo de un desequilibrio en la comunicación entre estructuras cerebrales. Cuando esto se prolonga, la corteza prefrontal puede mostrar cambios en su densidad de materia gris, lo que compromete de forma más duradera la capacidad ejecutiva. Una persona que lleva semanas bajo presión constante nota que le cuesta terminar una frase, que olvida que iba a buscar a otra habitación, que tarda más en responder un correo sencillo. Eso no es distracción. Es el reflejo de un sistema ejecutivo comprometido por la activación sostenida del circuito de amenaza. Esto no es un fallo, es un mecanismo adaptativo que en el contexto moderno se activa sin descanso. El segundo mecanismo es la alteración del tono vagal y su impacto sobre la variabilidad cardíaca. El nervio vago es el principal componente del sistema nervioso parasimpático y actúa como regulador del estado interno del cuerpo, lo que en términos técnicos se denomina regulación autonómica. En condiciones de bienestar, el sistema nervioso oscila de manera fluida entre estados de activación simpática y recuperación parasimpática. Esta oscilación se puede medir a través de la variabilidad cardíaca, que es la variación del tiempo entre latidos consecutivos del corazón. Un tono vagal elevado y una variabilidad cardíaca alta son indicadores de que el sistema nervioso puede adaptarse con flexibilidad a las demandas del entorno. Bajo estrés crónico, el tono vagal desciende, la variabilidad cardíaca se reduce y el sistema nervioso autónomo queda atrapado en una configuración de activación simpática predominante. Desde un punto de vista fisiológico, esto significa que el cerebro no entra en los estados internos necesarios para que ocurran los procesos de restauración celular, consolidación de memoria y regulación del sistema inmune. Una persona en ese estado puede pasar 8 horas en cama y despertar con la misma sensación de agotamiento, porque su sistema nervioso no atravesó las fases de recuperación profunda que dependen del parasimpático. Contigo baja la guardia. Sin ese espacio interno, el cerebro no puede restaurarse. El tercer mecanismo es la desregulación de la red por defecto y la pérdida de coherencia interoceptiva.
La red por defecto es el conjunto de regiones cerebrales que se activa cuando la mente no está dirigida hacia una tarea externa concreta. Durante el descanso aparente, la imaginación espontánea, el procesamiento autobiográfico y la planificación interna. Esta red no es un estado de inactividad. Es funcionalmente activa y cumple un papel esencial en la integración de experiencias, la generación de significado y la regulación del estado emocional basal. Bajo estrés crónico, la red por defecto se desregula. La persona tiene dificultades para dejar de rumiar, no puede descansar aunque esté quieta, y pierde la capacidad de acceder a estados de calma espontánea. Esto se relaciona también con la coherencia interoceptiva, que es la capacidad del cerebro de percibir con precisión y de interpretar correctamente las señales internas del cuerpo. Cuando esa coherencia se pierde, las señales corporales dejan de funcionar como información reguladora y comienzan a interpretarse de forma sesgada, lo que amplifica la percepción subjetiva de malestar. Una persona describe que incluso cuando no tiene nada que hacer siente una inquietud difusa, como si el cuerpo siguiera en alerta aunque la situación haya pasado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando la red por defecto no puede volver a su configuración basal. Pienso en ello incluso cuando intento no hacerlo. En cuanto a la evidencia experimental, estudios de neuroimagen funcional han comparado el estado cerebral de personas que reportan agotamiento crónico con el de personas en condiciones de bienestar habitual. Lo que encontraron es que las personas con estrés sostenido muestran una reducción mesurable en el volumen del hipocampo, la estructura central en la formación de nuevos recuerdos y en la regulación del eje de estrés, junto con una hiperactivación persistente de la amígdala, incluso en ausencia de estímulos amenazantes. Por otro lado, estudios que midieron la variabilidad cardíaca en reposo como indicador del tono vagal encontraron que los sujetos con menor variabilidad cardíaca mostraban peor rendimiento en tareas de regulación cognitiva y emocional, y tardaban significativamente más en recuperar el estado basal tras una situación de activación aguda. Esto confirma que la recuperación no depende del tiempo transcurrido en inactividad, sino del estado del sistema nervioso autónomo durante ese tiempo. Desde un punto de vista fisiológico, la primera implicación es que el descanso pasivo no equivale a recuperación neurológica. El cerebro entra en fases de restauración activa solo cuando el sistema nervioso parasimpático puede tomar el control de forma sostenida. Esto implica que las condiciones ambientales y corporales que favorecen el parasimpático, como la ausencia de estimulación constante, la respiración lenta, la seguridad percibida y el contacto social sin demanda cognitiva, no son opcionales ni secundarias. Son las condiciones fisiológicas necesarias para que la recuperación ocurra. Esto implica, en segundo lugar, que la dopamina juega un papel específico en el agotamiento cognitivo que frecuentemente se ignora. El sistema dopaminérgico regula no solo la motivación y la anticipación de recompensa, sino también la señal de costo en la toma de decisiones. Bajo estrés crónico, la señalización dopaminérgica se altera, lo que hace que el cerebro perciba como costosas incluso las tareas simples. Esto no se corrige con descanso superficial, sino con la restauración de los ciclos de activación y recuperación que permiten que el sistema dopaminérgico vuelva a su estado basal. No se trata de una técnica, sino de reconocer que la oxitocina y el contacto social no amenazante tienen un efecto directo sobre el tono vagal. El sistema nervioso interpreta la presencia de un entorno social seguro como una señal de que la amenaza ha cesado, lo que facilita la transición hacia el estado parasimpático. En términos funcionales, esto significa que el aislamiento sostenido durante el agotamiento puede prolongarlo, no aliviarlo. Esto implica, finalmente, que la plasticidad del cerebro permite la recuperación incluso tras periodos de estrés prolongado, pero solo si se generan las condiciones fisiológicas correctas de forma consistente. El cerebro no se recupera de golpe. Lo hace de forma incremental, a través de la repetición de estados internos que permiten la restauración sináptica, la consolidación del sueño y la modulación descendente de la amígdala desde la corteza prefrontal. El agotamiento cerebral no es cansancio acumulado, que se resuelve con reposo puntual. Es un estado fisiológico en el que el sistema nervioso ha perdido la flexibilidad para transitar entre activación y recuperación. Lo que se describía al inicio como solución, el descanso de unos días, la desconexión de pantallas, puede ser el primer paso, pero solo funciona si el sistema nervioso autónomo puede acceder a un estado de regulación parasimpática real y sostenida.
El cerebro tiene capacidad de recuperación, pero esa capacidad depende de condiciones específicas, no de intenciones ni de voluntad. Entender los mecanismos es la base para tomar decisiones informadas sobre el propio sistema nervioso. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.